Muy buenos días, un gusto saludarles, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con los polígonos y yo estoy segura que ustedes tendrán ya algunos conocimientos sobre lo que son los polígonos. Si se fijan aquí en los dibujitos que les puse, tenemos diferentes formas de polígonos y en nuestra realidad también podemos observar que hay muchos objetos que tienen formas de polígonos, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar ahora por trabajar con las líneas poligonales. Primero vamos a leer un poquito lo que dice aquí. Una línea poligonal es la unión de varios segmentos consecutivos coplanares. Bueno, acá les explico que segmentos consecutivos quiere decir segmentos que están uno después del otro consecutivo. Por ejemplo, aquí tenemos, si se fijan en la imagen, este es un segmento. Ahí a su lado, unido a él, está otro segmento. Eso quiere decir consecutivo. Ahora, coplanar significa que están en un mismo plano. Entonces, si es que están todos sobre una misma pared, por ejemplo, porque la pared es un plano, entonces los segmentos tienen que estar todos dentro de la pared 1. No puede estar un segmento en la pared 1 y el otro segmento en la pared 2 porque ya son dos planos distintos. Después dice, se llama línea poligonal abierta si los extremos de los segmentos no coinciden y es cerrada si coinciden en un punto. Aquí se dan cuenta, son líneas poligonales abiertas por el hecho de que no está cerrado acá el polígono, o sea que todos están uno en forma consecutiva, uno le sigue al otro, le siguen, pero aquí donde termina no se une aquí, entonces por supuesto está abierto, es un polígono abierto. Ahora la línea poligonal cerrada, como se dan cuenta, ya forma un polígono y no hay ningún espacio que quede abierto, entonces tenemos aquí la diferencia entre las líneas poligonales abiertas y las cerradas. Bien, después vamos a ver un poquito qué es lo que es un polígono. Un polígono es una figura plana limitada por 3 o más segmentos, o sea que a partir de 3 segmentos se puede formar un polígono, por eso que el polígono más básico es el triángulo, o sea que no puede haber, por ejemplo, un polígono de 2 lados, tiene que tener a partir de 3. Bien, aquí tenemos diferentes clases de polígonos. Lo que vamos a fijarnos ahora y vamos a prestar mucha atención son en los elementos de un polígono. Un polígono tiene muchísimos elementos. Primeramente vamos a ver lo que son los lados. Los lados son los segmentos que le unen al polígono. ¿Ven todo esto que está en azul? El segmento BC, el segmento CD, el segmento DE, el segmento EA y el segmento AB. Todos esos son considerados como lados, que son las líneas poligonales. Después, los lugares donde se unen los segmentos. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, este es un punto donde se unen los segmentos, a eso se le llama vértice. Entonces, ¿cuántos vértices va a tener esta figura? Vamos a contar un poquito. Acá tenemos el vértice C, tenemos el vértice B, el vértice A, el vértice E y el vértice D. Bien, entonces esos son los vértices. Después, ¿qué más podemos mencionar? También vamos a mencionarle un poco a los ángulos. Los polígonos tienen ángulos que están dentro y que están fuera también. Un ángulo que está dentro, por supuesto, está dentro del polígono. Se dan cuenta, tenemos acá el segmento BA y el segmento AE. Aquí en el espacio donde se unen estos segmentos se forma un ángulo. Entonces ese sería un ángulo que queda dentro, entonces es un ángulo interno. Bueno, después tenemos otro ángulo también acá, por ejemplo. En este espacio, aquí se forma otro ángulo, ese también es un ángulo interno. En este espacio se forma otro ángulo, ese es otro ángulo interno. ¿tá? Este también es un ángulo interno y acá también hay otro ángulo interno. Entonces son todos los espacios que quedan entre los polígonos. Luego tenemos los ángulos externos o ángulo exterior, como se le llama. Entonces, ¿cómo suceden estos ángulos? Y estos ángulos quedan afuera, fuera del polígono. Ahora, ¿cómo sucede, verdad? Para que haya ángulos externos. Y aquí nosotros tenemos el segmento AE, ¿sí? Este segmento AE. Y esto se puede prolongar hacia afuera, ¿ven? Se prolonga. También este segmento BA se une con esa prolongación que hicimos y ahí afuera ya se forma un ángulo. Por ejemplo, este segmento BA, si yo
prolongo hacia abajo, ¿verdad? También se forma un ángulo aquí, ¿ven? También acá se forma otro ángulo. Entonces, todo lo que queda afuera es considerado como ángulo externo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué más vemos ahora? Ya vimos nuestro vértice, nuestros ángulos. Bien, ok, vamos a ver ahora la diagonal. Bueno, la diagonal es una línea que se traza desde un vértice hasta otro que no es consecutivo. Aquí tenemos una diagonal VE. Voy a cambiar un poquito mi puntero. Este es aquí. Bueno, la diagonal no tiene que unirse con un vértice consecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un vértice acá, tengo el vértice V con el vértice A. Obviamente este segmento es un lado, no puede ser una diagonal. En cambio, si yo trazo una línea desde este vértice A hasta el otro vértice E, entonces ahí cruza el polígono, entonces ahí se forma una diagonal. ¿Dónde puede haber otra diagonal? Y por ejemplo también puede ser desde el vértice C tiene que ser hasta el vértice que está enfrente, disculpen que no sea recto, venimos hasta la E, pero tiene que ser bien recto. Ustedes que tienen regla pueden hacerlo. Bueno, después también desde el vértice A yo puedo trazar otro hasta el vértice D. Okay. Tiene que salir un poquito más recto ahí, ¿verdad? Tiene que cruzar todo el polígono para que realmente sea una diagonal. Bueno, después tenemos otro elemento importante que es el apotema. Bueno, apotema es, yo debo calcular la mitad de cada lado. Bueno, supongamos que el segmento CD mida 5 centímetros. Entonces yo le calculo la mitad acá, que es 2,5. Desde esa mitad trazo una línea hasta el centro del vértice. Eso es lo que significa apotema. Por ejemplo, el segmento BC, por ejemplo, también puede medir 5 centímetros. Entonces la mitad de ese segmento, que es 2,5, y de ahí yo trazo una línea bien recta hasta el centro. Eso es lo que significa apotema. Ahora, radio, que tenemos radio, que ya va a ser uno de los últimos elementos que vamos a ver. El radio, ¿desde dónde va? Siempre va desde el centro, ¿verdad? Desde el centro y va hasta uno de los vértices. Esa es la gran diferencia entre el apotema y el radio. Entonces el radio va desde el centro hasta uno de los vértices. O sea que un polígono puede tener varios apotemas y pueden tener también varios radios. Entonces desde aquí, por ejemplo, desde este centro yo le puedo trazar hasta el vértice E. Tiene que ser bien recto, ¿vale? No digan ahora la profe hizo todo carné y yo voy a hacer carné. No, eso se hace con reglas, ¿sí? Ese va a ser mi radio. Entonces desde acá, desde el centro hasta A, también ese es un radio. Bueno, y bien, yo creo que ya estamos aquí con los elementos de un polígono. Ya estamos. Ahora vamos a pasar un poquito a ver la clasificación de los polígonos. Bueno, el polígono puede ser convexo o puede ser cóncavo. Bien, ¿cómo vamos a ver la diferencia? El polígono convexo está totalmente cerrado y es como se fijan acá, ¿verdad? Todas las líneas que se puedan trazar dentro de ese polígono convexo no salen al exterior, es decir, no le cortan a la figura. En cambio, un polígono cóncavo, si se dan cuenta, yo puedo trazar una línea desde aquí hasta aquí, queda todavía adentro. Pero esta línea AB ya sale fuera del polígono. Entonces, el polígono cóncavo es un polígono que tiene así una forma medio extraña, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar algunos más. ¿Se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, tenemos un triángulo. Ese es un polígono convexo. Pero cuando tiene otra vez otra entradita así, entonces ya es un polígono cóncavo. ¿Ven? Por ejemplo, es un polígono convexo que tiene una forma, vamos a decirle así, normal. Y después otro es un polígono cóncavo. Siempre los polígonos cóncavos tienen como cierta entrada dentro del propio polígono. Bueno, entonces pasamos un poquito. Ahora vamos a ir viendo cómo se llaman los distintos polígonos
dependiendo de la cantidad de lados que tengan. Entonces ya sabemos que el que tiene 3 lados se llama triángulo, el que tiene 4 lados se llama cuadrilátero, o también está un rectángulo, es también un cuadrilátero. Hay varias clases de cuadriláteros. Por ejemplo, un trapecio es también un cuadrilátero que tiene 4 lados. El que tiene 5 lados es pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados es heptágono, 8 lados octógono, 9 lados eneágono, 10 lados decágono, endecágono y dodecágono, ¿verdad? Bueno, eso hay polígonos que tienen más lados, pero estos son los que tienen así nombres bien definidos. Bueno, y hasta aquí llegamos con los polígonos. Quiero hacerles recordar lo siguiente. La tarea que hoy les mando, eso ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Van a completar todo en su cuaderno, pero no me van a enviar la foto. ¿Por qué? Porque yo les voy a mandar un cuestionario por WhatsApp para que me completen. ¿Se acuerdan que en la primera etapa habíamos tenido como una prueba? ¿Sí? Y bueno, parecido a eso va a ser entonces también. Y ese trabajo es el que va a valer puntos ahora. Muy bien, perfecto. Les dejo. Espero que les sirva este pequeño video que les hice. Y nos vemos la próxima semana con otro tema.